El Templo Sinaí presenta su programa Eleva tu visión, con un mensaje de edificación para el cuerpo de Cristo. Te invitamos a que nos acompañes los siguientes 60 minutos para escuchar la palabra de Dios y música que cambia la vida. Buenas noches, hermanos y amigos. Los saludan sus anfitriones José y Mirna Ordóñez y les damos la bienvenida a Eleva tu visión. Mirna, gracias por estar con nosotros de nuevo. A ti también te doy la bienvenida. Buenas noches a todos, qué gusto estar aquí con ustedes, que Dios los bendiga. Se acerca el tiempo que se llama Semana Santa, en el cual se conmemora la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Y en muchas iglesias cristianas se habla de los temas del sufrimiento de Cristo, su muerte y lo que significa la resurrección. Mira, en otros años, en Eleva tu visión, hemos difundido un programa que toca el tema de la resurrección de Cristo. Y se limita a eso, pero da las pruebas contundentes de que sí sucedió, de que no fue un truco ni un engaño montado por los seguidores de Jesús. Pues yo aprovecho para invitar a nuestros oyentes a que lo escuchen, pero esta noche yo quiero que compartamos un mensaje que ha sido predicado en muchas iglesias cristianas alrededor del mundo por muchos años por esta época. Y tiene que ver con las 7 palabras o las 7 declaraciones del Señor Jesucristo en la cruz. Sí, pero no queremos tratarlo solo como un hecho histórico como un listado, ¿verdad? De que enumera las 7 declaraciones de Cristo nada más. Bueno, eso solo lees la Biblia y ahí está el listado. El significado es mucho más profundo y relevante para todo cristiano. Estas 7 declaraciones, fíjense, nos revelan cómo cada cristiano puede enfrentar el sufrimiento de la cruz y tener la victoria si adoptamos la actitud y las acciones que Cristo manifiesta. Recordemos que a todos los cristianos Jesús nos dijo: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Bueno, yo también añadiría que si no manifestamos estas actitudes y ese corazón, no solo no vamos a tener la victoria en la cruz, sino que los sufrimientos de la cruz nos van a abrumar. Vamos a sucumbir ante las durezas y dolores de la vida. Así es, porque realmente en toda vida va a haber sufrimientos, ¿verdad? Nadie puede escaparse de ellos. Pero eso es una garantía. Aquí hay unas claves muy importantes para tener una vida, ahí sí que podemos decir, con victoria y con gozo, ¿verdad? Estas 7 palabras, fíjense, manifiestan el carácter de Cristo. Nos enseñan algo, no solo fueron 7 palabras dichas sin sentido, nos manifiestan su amor, su mansedumbre, su carácter, sus virtudes, ¿sí? Y nos muestran que ese es el único camino para que nosotros podamos manifestar la vida de Cristo en nuestras propias experiencias de la cruz. Y es el mensaje que va a impactar o a conmover al mundo. Bueno, sí es importante eso que dices, porque fíjate que está en la misma Biblia, aparece el ejemplo del centurión romano. Pensemos en un centurión que era un hombre duro, que él se movía en medio de la dureza, de la perversidad. Había sido endurecido por Roma y el espíritu, el ambiente de Roma, que era algo horrible. Y él mismo
tuvo parte en la crucifixión de Jesús. Pero Sí. ese mismo centurión, al final, tras haber oído estas 7 declaraciones de Cristo desde la Sí. cruz, él dijo, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Es como decíamos, ¿no? Solamente el carácter de Cristo va a conmover al mundo y conmueve a otros el ver el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, sí queremos que estas 7 palabras sean nuestra experiencia también, para que otros cuando vean ese carácter de Cristo se vuelvan al Señor. Ahora, solo quiero hacer una aclaración en cuanto al orden en que nosotros vamos a enumerar las 7 palabras. La verdad es que los estudiosos difieren en ese orden. Yo traté de repasar lo que varios hombres de Dios han escrito, han predicado, pero mira, nosotros hemos escogido seguir el orden de uno de esos eruditos. Sí, porque ustedes pueden leer en los 4 evangelios y uno trata de poner un orden, pero queda siempre, bueno, Sí. no sabemos exactamente el orden, ¿verdad? Sí, Pero vamos especialmente hay 2 o 3 Sí. a la mitad de las declaraciones. Pero mira, vamos a la primera palabra. Lucas 23:34. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y la pregunta inicial es obligatoria. ¿A quién estaba perdonando Jesús? a seguir. Sí, eso nos ayuda a leer los pasajes, nos ayuda a visualizar la escena según los escritos, ¿verdad? Y podemos recopilar varios datos después de haber leído los evangelios. Estaban los soldados que se burlaban de él, estaban los ancianos, los escribas, los fariseos, los maestros, los sacerdotes, ¿sí? Ahora, los soldados no eran los únicos culpables, realmente los culpables. Había muchos más, el traidor que lo vendió, la multitud que gritaba. Esos que "Crucifícalo". mencionabas antes, que pagaron 30 piezas de plata. Sí, pero decías, la tristemente, los multitud. sacerdotes, ¿verdad? Ajá, la multitud que gritaba, crucifícale. Los jueces de esta farsa de juicio, Sí. que los encabezaba Poncio Pilato, ¿verdad? Bueno, ¿y qué de los discípulos? Sí. Solo pensemos en esto. En el perdón de Jesús creo que tenemos que incluir a ese amplio grupo de personas que habían sido los acompañantes de Jesús durante buena parte de 3 años. ¿Hicieron algo ellos para impedir esa crucifixión, ese acto de barbarie, llamémoslo así? Ellos estuvieron allí, a la distancia. Quizás estaban rodeados de los discípulos secretos de Jesús, como digamos Nicodemo y José de Arimatea, pero ninguno de ellos se atrevió a levantar una protesta o a manifestar su desacuerdo por la increíble atrocidad que se estaba cometiendo. ¿Podemos imaginar el corazón del Señor Jesús alrededor de estos acontecimientos? ¿Podemos imaginar su corazón destrozado desde el principio cuando él sabía que estaba siendo traicionado? Todas estas cosas y viendo a cada persona, pero podemos ver su increíble amor. Jesús tampoco llegó a la cruz nada más por culpa de los que lo rodeaban. La Biblia enseña que fueron los pecados de todo el mundo por los que Jesús tuvo que morir. Bueno, o sea, lo podemos decir que en un sentido muy real, ¿quién crucificó al Señor Jesús? Mirna, tú y yo fuimos. Así es. Tu pecado y mi pecado causaron que Él muriera. Y desde la cruz fluyó el perdón para Amén. todos. Qué Amén. hermoso. Amén. Que Él pudo decir, perdónalos, ¿verdad? No saben lo que hacen. Hubo perdón para los discípulos que abandonaron a Jesús, perdón para los malvados que se burlaron de Él, que lo escarnecieron, que lo golpearon, lo escupieron, lo avergonzaron, para esos soldados que lo clavaron a la cruz, perdón para los corazones amargados de sus enemigos religiosos, para esos sacerdotes que estaban totalmente equivocados, para los maestros, inclusive los ancianos de la ciudad, que se espera que de ellos hubiera habido sabiduría. Perdón para cada persona que haya pecado. Eso nos incluye a ti y a mí. Amén. Y la verdad es que el perdón ha sido el sello sobresaliente del cristianismo.
siguiendo el gran ejemplo del fundador, ¿no? El Señor Jesucristo. Y como primer ejemplo, yo creo que basta mencionar la vida de Esteban, el primer mártir, quien mostró ese espíritu perdonador cuando estaba siendo apedreado. Él dijo: Señor, no les imputes o no les tomes en cuenta este pecado. El primer paso para obtener la victoria en estas experiencias que estamos hablando de la cruz en nuestra vida diaria es que fluya el perdón hacia todos. Amén. Por nuestro propio bien necesitamos pedirle gracia a Dios, su ayuda, para perdonar a todos los que nos han hecho injusticias y ofensas. Si no lo hacemos, vamos a tragar la hiel. Acuérdense que los soldados le daban bebidas amargas. Y él no la bebió. Ajá. La amargura. Pero mira, si nos encontramos en la cruz con resentimiento, con enojo, con fricciones, con falta de perdón, culpando a otros, la cruz no va a darnos vida, sino nos va a dar muerte. Y saldremos con más amargura. Amargura que va a crecer y que va a arraigarse profundamente y al final de la vida nos destruirá. Hay un pasaje en el Antiguo Testamento que nos describe los sufrimientos del Cordero de Dios. Es Isaías 53. Isaías 53. Y en el versículo 7 dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió él su boca. Amén. Solo para que sepan, esto fue de la versión de las Américas. Y realmente podríamos llamar a este pasaje la situación más injusta de toda la historia de la humanidad. El Creador llegó a la tierra con un carácter perfecto y bello, haciendo cosas preciosas y solamente haciendo bien a donde quiera que iba. Así es. Y su propia creación viene y lo crucifican como a un criminal. Wow. Y en medio de eso, Él no dio ni una sola palabra de juicio, ni de venganza, ni resistencia, ni pelea, porque adentro suyo no había nada de eso, solo había perdón. Y sus primeras palabras. Por eso es que salieron esas primeras palabras de su boca. Perdónalos, perdónalos. Pero mira lo que dice Primera de Pedro 2, 20 al 23. ¿Lo puede leer, por favor? Sí, Primera de Pedro 2, 20 hasta el 23. Muy bien. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Eso fue el Señor Jesús. ¿Y nosotros? ¿Qué dice? Para esto hemos sido llamados, fíjate, para seguir nuestro ejemplo que es Cristo. No puede estar más claro. En mi vida personal, este ha sido un punto, y creo que para todo cristiano así es el punto de referencia, es la torre ahí en el mar, ¿verdad? ¿Cómo se llama? El faro que nos alumbra. Este es nuestro ejemplo. Para mi vida ha sido tan bueno y compararme con el Señor y decir, ay, pues no es nada comparado con lo que el Maestro sufrió. Estamos lejísimos. Si siendo Él perfecto sufrió todo eso, ¿cómo no vamos a sufrir nosotros? Pero ahí está la gracia, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar nosotros? Ahora, tenemos que entender algo, Mirna, y creo que sí es bueno que señalemos esto. Como en el caso del Señor Jesús, Dios utiliza a personas conocidas para crucificarnos. Sí. Por ejemplo, José fue vendido a la muerte de Egipto por sus propios hermanos. Jesús, el Señor Jesús, fue vendido por su propia gente a la muerte en el Egipto en sentido espiritual. Fue vendido por su propia creación. Y así sucederá con nosotros.
Las ofensas que recibamos vendrán de los que nos rodean. Y a ellos también es a quienes nosotros mismos ofendemos más frecuentemente. Ujú. Pero, Mirna, antes de terminar este punto, ¿qué pasará si nosotros no perdonamos? O sea, si no somos como el Señor Jesucristo. Bueno, Mateo 6:15 dice, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Oh. ¡Qué Creo serio! que eso es algo lapidario, es una sentencia directa. Sí, Si muy clara. nosotros no perdonamos a los hombres sus ofensas, el Padre no nos va a perdonar a nosotros. Y esta es una garantía para cualquiera que no perdona. O sea, es tajante la Escritura, que guarda una gota de resentimiento contra otro ser humano. Y mira, eso es tan fácil. Nosotros lo hemos visto con muchas personas. Es que no puedo perdonar, no puedo olvidar. Pero solo recordemos, si no perdono, el Padre no me va a perdonar. Y a mí me urge que Él me perdone, porque constantemente pecamos, lo ofendemos, no damos en el blanco. Y si el Padre no nos perdona, Entonces, vamos al infierno. Eso O sea, sí. eso tenemos que tenerlo clarísimo. Vamos al infierno. Sí. Mira, por causa de tiempo no vamos a ver detenidamente el pasaje de los 2 deudores en Mateo 18, pero ahí se ve claramente el mensaje de este pasaje Sí. y de esta palabra. Ajá. El siervo que debía 10,000 talentos de oro, que esto equivaldría a 2 millones de años de trabajo, su señor le perdonó todo eso, y viene ese siervo perdonado, sale y quería ahorcar a un consiervo por 100 denarios, o sea, por 100 días de trabajo, y lo metió a la cárcel. Así también mi Padre hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Ese pensamiento debe hacernos examinar nuestros corazones, Mirna. ¿Te imaginas lo que el Padre Celestial ve en nuestros corazones si hay falta de perdón? Ah. ¿Nos creemos más dignos que Jesús? ¡Qué orgullo! No perdonamos las ofensas tan horribles que nos hacen porque nos creemos más importantes y valiosos que Jesús. Entonces, sería triste nuestra condición, ¿no? Nos esperaría una eternidad muy triste. Uh-huh. El perdón es el primer paso para la victoria. Perdonemos constantemente. Amén. La segunda palabra aparece en Juan, capítulo 19. El pasaje es del 25 al 27, pero es cuando Jesús le dice, mujer, he allí tu hijo, refiriéndose a Juan, he allí tu madre. Es la segunda aseveración de Jesús. Primero vino el perdón para todos. Uh-huh. Y después de perdonar, Jesús podía bendecir a las personas a quienes más amaba, a los más cercanos. María, su madre, y Juan, el apóstol que se recostaba sobre su pecho. Fíjate que así es con nosotros también. Si no damos el primer paso de perdón, en lugar de traer bendición a los que más amamos, les produciremos muerte. Wow. Si estamos dispuestos a perdonarlos, el próximo paso será bendecir a los que amamos. Amén. Con un espíritu limpio, sin amargura. Ahora, para Juan, imaginemos ese momento. Un gran honor. Ahora será el hijo, no de la madre de Dios, pero sí la madre del Mesías. Y ahora Juan va a ser el encargado de ella. ¡Qué honra!, ¿no? Su Sí. Mesías está escogiéndolo para que él fuera el que cuidara a su propia madre. Fíjate que aunque los evangelios nos proveen muy pocos detalles de la relación entre Jesús y María, ¿verdad? Pero muy probablemente por la mente de María estaban pasando pensamientos pues de agonía, Ajá. de mucho dolor. Toda madre viendo sufrir a su hijo, ¿verdad? Ella sí, seguramente debió haber estado recordando aquellas palabras proféticas cuando Jesús era un bebé que fue presentado en el templo. Este niño está destinado a provocar la caída y el levantamiento de muchos en Israel para revelar los corazones de las gentes. Y luego le dijeron a ella, y una espada traspasará tu propia alma también. Wow. Este era ese momento. Seguramente, como dices tú, su corazón estaba traspasado cruelmente. Y Jesús lo sabía. Por eso hizo
para con ella lo que ella más necesitaba, el cuidado del discípulo más amado de Jesús. Qué lindo. Bueno, pero miremos ahora lo que esto significaría para María. Imagínate qué sacrificio. Bueno, sí. Porque ella sabía que Jesucristo era Dios. Y siempre podía acudir a Jesús todos los días. Y ahora, ¿qué le quedaba? Tenía que acudir a Juanito. ¿Y quién era Juanito? Pues era un discípulo. Sí, era el discípulo amado, pero no era Jesús. Pero, mira, esto también nos habla de que tenemos que respetar los niveles espirituales de autoridad. Sí. Para eso, Dios ha establecido líderes, ministerios, pastores, para que haya un cuidado más cercano del rebaño. Si alguien piensa, yo no me someto a nadie, veamos cómo María tuvo que andar bajo autoridad, pues le fue encargada a Juan. Estamos en Eleva tu Visión. Te invitamos a que visites nuestra página de internet predicascristianas.mx o que veas nuestro canal Eleva tu Visión en YouTube. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a nuestros correos electrónicos elevatuvisionmonterrey@gmail.com o info@predicascristianas.mx.
La tercera palabra la encontramos en Lucas 23:43 y es cuando le dice al ladrón que está a su lado: hoy estarás conmigo en el paraíso. Mira, algunos usan esto y entrando en temas doctrinales, ¿verdad?, para probar que Jesucristo no fue al infierno. Y no vamos a entrar en estos detalles doctrinales, pero baste decir que Jonás capítulo 2 muestra que el Señor Jesucristo estaría sufriendo 3 días y 3 noches en el Seol, en el infierno. Pero lo que vemos es que tras perdonar a todos y tras bendecir a sus más amados, ahora Jesús se extiende a los pecadores, a los necesitados, a los perdidos. Esto nos muestra que Él se preocupa por 3 grupos. Bueno, los ofensores, Ajá. sus más amados, Ajá. y los más necesitados. Amén. Eso es tener interés en el mundo entero. Es la razón principal de la cruz: glorificar al Padre y ser testimonio al mundo, ser levantado y así atraer a los demás seres humanos. Amén. Esta palabra, Mirna, ilustra que el camino a la salvación es maravillosamente sencillo. Amén. El diablo nos ha cegado, haciéndonos creer que es difícil ser salvo, y mucha gente inconversa así lo piensa, que es difícil llegar a Cristo y convertirse en un cristiano. Pero la verdad es que este hombre, este ladrón, fue salvo simplemente al pedirle al Señor que lo salvara. Sí. Y en las palabras de su petición está la implicación de que el ladrón sentía y confesó su necesidad de ser salvo. Él creía que el Señor podía salvarlo y se encomendó a Él, confiando en que Él lo salvaría. Qué lindo. Estas palabras pues también nos muestran que el peor pecador puede ser salvo. ¡Qué esperanza! No cabe ninguna duda de que este hombre era un criminal. Pero la medida de su pecado... Sí, la Biblia no esconde el trasfondo. Sí, ¿verdad? y sabemos que crucificaban a personas criminales, ¿verdad? Sí. Pero la medida de su pecado pues no afectó su oportunidad de ser salvo. Amén. Que nadie piense que es demasiado malo como para ser salvo. Ajá. Mira, fíjate que Dios le dio a la hermana Fanny Crosby el himno que en español comienza: solemnes resuenen las voces de amor, alabada al gran rey. Y en el inglés original, la segunda estrofa dice así, lo voy a traducir ad lib: oh redención perfecta, comprado con sangre, a cada creyente la promesa de Dios. El más vil pecador que verdaderamente crea, en ese momento recibe el perdón de Jesús. Hay un punto adicional que debemos mencionar en esta palabra. Sí, y es algo muy solemne. Recuerden ustedes, había 2 ladrones crucificados con Jesús. Uno se arrepintió y el otro no. A los 2 les llegó el momento de decisión. Fíjense, estaban a punto, a horas de morir. Los 2 lo sabían. Los 2 lo sabían. Y ellos tenían que escoger entre la rebelión o el arrepentimiento. La muerte ya estaba a las puertas irrevocablemente. Era ahora o nunca. Y así llega ese momento para cada uno de nosotros. Son oportunidades para cada pecador. Y cada individuo decidirá si las acepta o las rechaza para toda la eternidad. Recientemente oíamos testimonios de cómo personas aceptaron o rechazaron a Cristo en su primera y última oportunidad. Esto es una realidad, Mirna, hasta el sol de hoy. Puede ser glorioso ese momento o muy lamentable. Muy lamentable. Que nadie se detenga de decidir por Cristo. Amén. La cuarta palabra aparece en Juan 19:28. Tengo sed. Tengo sed. Cristo tenía una sed insoportable. Ay, mira, solo podemos imaginar que las horas de tortura previas y durante la cruz tuvieron un efecto horrible en el cuerpo del Señor Jesús.
la ejecución por crucifixión no era una muerte inmediata, como sería con un pelotón de fusilamiento o la silla eléctrica o una inyección letal. Más bien era una muerte tortuosa y de larga duración bajo un sol candente. Sus manos y pies lacerados se habrían hinchado, resultando en una sed febril, con fiebre incluso, de tal manera que su cuerpo pronto se deshidrató. Y solo quiero leer 2 versículos en el Salmo 22, que es un salmo profético de la pasión de Cristo. Salmo 22, versículos 14 y 15. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Por eso Jesús tuvo sed. Sí, los sufrimientos de nuestro Salvador fueron reales. Él sintió todo el dolor y las emociones como nosotros las sentimos. Lo vemos como un cuadro nada más, pero fue real, Él lo vivió. Eso sí, fue algo físico, real. Así es. Pero aquí pareciera estar hablando de otra clase de sed también, de la sed de la que nos habla el Salmo 42 y el Salmo 63. 63:1 dice: en el desierto, oh Dios, tú eres mi Dios, mi alma tiene sed de ti. O sea, sed de Dios. Sí, en el Salmo 42, versículos 2 y 3, mi alma tiene sed de Dios. Entonces, Mirna, ¿qué tienen que ver esto con nuestras experiencias? Nosotros también tenemos sed, o distintas sedes. No sé si sed tiene plurales, pero ¿sed de qué? Si tienes sed en tu corazón de cualquier cosa que no sea el Señor, no vas a poder aguantar la cruz cuando estés sufriendo. Esa cruz es algo diario, pero también hay experiencias cuando la cruz es mucho más real y son situaciones insoportables. Y en esos momentos de la cruz, si tenemos sed de cualquier otra cosa, no saldremos con victoria. Mira, tal vez algunas personas tienen sed de éxito, pero la cruz no significa éxito. Bueno, hasta después, porque hay una gloria al final. En el momento es todo menos éxito. O si hay sed de fama, la cruz significa lo contrario: reproche, oprobio, vergüenza. Bueno, ¿qué otra sed? ¿De finanzas? ¿De salud? Muchas veces la falta de salud es una cruz muy pesada. Sí, sed de cosas de este mundo. Ay, que tengamos sed de Dios por encima de cualquier otro interés. Amén. O deseo. Amén. Al estudiar esta palabra de Cristo debemos hacer una introspección, permitir que el Espíritu de Dios escudriñe hasta lo más profundo del corazón, donde están nuestros motivos, para que se vea de qué cosas tenemos sed y que Dios, como decía el salmista, que nos dé una sed de Él, que nos dé un corazón que lo anhele a Él por sobre todas las cosas. Pasemos a la quinta palabra. Está en Lucas capítulo 23, versículo 46. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es una de las palabras más importantes. Y él no estaba jugando. Esta no era una espiritualidad fingida. No, fíjense, en la cruz, como en el caso de Jesús, tiene que existir una confianza profunda en el amor de nuestro Padre, de que Él nos sacará de esta situación. Miren, esto es como un ancla para nosotros, porque podemos naufragar cuando la prueba se pone muy dura, pero debe anclarnos el pensamiento y mantenernos firmes, el pensamiento de un Padre amoroso. No importa cuán profundo sea nuestro abismo, el Padre va a sacarnos. Es expresar nuestra necesidad profunda y que todo depende del Padre. Amén. Él habría permanecido en el infierno si el Padre no lo hubiera resucitado, pero el Padre lo sacó. Mira, qué bueno que lo estás enfatizando de esta manera.
¿qué es lo que dice Gálatas 1:1? Gálatas 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Uh-huh. O sea, cuando el Señor Jesús dio esta palabra, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, era como que le estuviera diciendo, porque ya no tengo ninguna esperanza, pero solo en ti puedo tener esa confianza. Amén. Porque solo tú puedes levantarme de aquí. Y Mirna, cuando la cruz llega a nuestras vidas, necesitamos tener una conciencia profunda, una conciencia no sacudible, de que mi Padre gobierna en los asuntos aún más pequeños de este mundo. Amén. Nada está sucediendo por casualidad. Y aunque mi situación pareciera ser desesperada, pero Él no es desesperado. Y así como Jesucristo conocía íntimamente a su Padre, Él sabía que el Padre le había prometido que lo iba a resucitar. Tenemos que partir de algo muy importante. Cuando estemos sufriendo para salir de la cruz victorioso, Señor, estoy sufriendo esto horrible, pero yo sé que merezco el infierno mismo. Cualquiera que sea nuestra cruz, no es nada comparada con lo que merecemos en realidad. Y esto nos sostiene y nos ayuda porque nos hace recordar el gran amor que Él lo dio todo para perdonarnos y para hacernos merecedores de la eternidad con Él. Por los méritos de Jesucristo, no por nosotros, porque como decíamos, merecemos el infierno. Así es, exactamente. Ahora, por otro lado, también tenemos que reconocer que nuestro Padre no nos elimina debido a nuestra condición. Seguramente Satanás, que es llamado el acusador de los hermanos, él es experto en acusar, condenar a los creyentes. Él va a atacarnos y acusarnos, pero el Padre no va a abandonar a su Hijo que vive en ti. Él no nos corta ni destruye por nuestras fallas. Es más, hombres de Dios lo han dicho de esta forma. Mirna, José, si Dios estuviera buscando errores que tú hayas cometido para condenarte, ya te habría condenado desde hace muchísimos años, ¿verdad? Pero Cristo ya llevó los pecados más perversos. Así es, Dios nos conoce. No podemos añadir nada a su redención. Y lo que hayamos hecho no puede sustraer nada tampoco. Debemos ser como Job en medio de cualquier cruz. Aunque me matare, en Él esperaré. Amén. Esta es la actitud correcta que debemos de tener con el Padre, confianza absoluta en su amor. Amén. Fíjate que Pablo, el apóstol Pablo, experimentó una situación muy similar en los tratos de la cruz. Y solo quiero ver rápidamente en Hechos capítulo 14, versos 22 y 23. Hechos 14, 22, 23. En el contexto de que es necesario que el cristiano pase por muchas tribulaciones, dice lo siguiente: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. O sea, no solo Jesús cuando está por morir, sino que los cristianos sabemos, la cruz es una realidad en nuestras vidas. Por eso nos encomendamos a las manos del Señor. Estamos en Eleva tu Visión. El Templo Sinaí está situado en la Colonia Progreso, calle Artículo 123, número 2506. Y nos reunimos los miércoles y viernes a las 7:30 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana.
La sexta palabra la encontramos en Mateo 27:46. Dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea, ¿por qué me has abandonado totalmente? Ciertamente fue simbólico que el sol ni siquiera pudo brillar en la escena de la crucifixión de su Creador. Las tinieblas cundieron por 3 horas y fueron una señal externa de las tinieblas que rodeaban en ese momento el alma de Jesús. Olas tras olas de maldad fueron arrojadas hacia él. El pecado de todo el mundo, el horrendo legado de la caída de la humanidad fue puesto sobre él, literalmente. Como dice 2 de Corintios 5:21, él se hizo pecado. Amén. Es algo tan grande para entenderlo. Amén. Pero así fue, él llevó nuestros pecados. Mira, es innegable que eso, o sea, el haber llevado nuestros pecados, fue lo que provocó esa separación, o que el Padre lo desamparara. Tan solo la noche anterior, y esto es impresionante cuando tú lees lo que Jesús les dijo a sus discípulos. Les dijo que ellos lo iban a abandonar en su hora de prueba, a él. Wow. Pero también dijo en Juan 16:32, dice, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Wow. Jesús dice, no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Y el día después de esa declaración, estando Jesús en el clímax de su pasión, haciéndose él mismo pecado para poder hacer propiciación por nuestro pecado, él sintió cuando el Padre lo abandonó. Un día antes dijo, el Padre está conmigo, no estoy solo. Pero después dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Alguien lo presentó de la siguiente manera. Así como el macho cabrío de la expiación del Antiguo Testamento tenía que ser enviado solo al desierto, el Señor Jesús tuvo que llevar el pecado del mundo literalmente solo, sin sus familiares, sin sus discípulos y por sobre todas las cosas, sin Dios, su Padre. Uy, este dolor era la razón principal, ahora entendemos, por la cual él no quería beber la copa en Getsemaní. ¿Se acuerdan que él estaba sudando gotas como de sangre? Cristo, el Hijo eterno de Dios, nunca experimentaba ni 1 milímetro de separación entre su espíritu y el espíritu del Padre. No sabía lo que significaría para él ser desaprobado por el Padre. Él nunca había vivido eso. Cuando uno siente que alguien lo desaprueba, se siente tan mal, pero imagínense en este amor eterno tan grande. Él sabía que el Padre iba a juzgarlo, manifestando su actitud en contra del pecado. En el caso nuestro, nosotros no tendremos que hacernos pecado. No, porque ya somos pecado. Así es. Sí, es cierto. Así nacimos. Mira, qué bueno que lo dices, porque muchos decimos, es que ya somos cristianos, ¿verdad? Pero la verdad es que gracias al sacrificio de Cristo, amén, estamos así. Para que no tengamos una falso concepto de nosotros mismos, ¿verdad? Ajá. Cuando estamos en medio de algún sufrimiento de la cruz, podemos pensar, no merezco esto, ¿por qué? ¿Por qué yo, Señor? ¿Qué hice? Tal vez deberíamos de decir, ¿y qué no has hecho? ¿Verdad? Amén. Experiencias cuando no sentimos que Dios esté cerca de nosotros. Ajá. ¿Por qué te has alejado, Señor? ¿Por qué te has alejado? Claro que el pecado hace separación también entre Dios y nosotros. Sí. Y llegamos, Mirna, a la séptima y última palabra. En Juan 19:30. Consumado es. Y es la última palabra y es la última porción del programa Eleva tu Visión también. ¿Qué podemos ver aquí, Mirna? ¿Por qué era necesario que el Señor Jesús pudiera decir, consumado es?
Bueno, el acusador siempre trata de convencernos de que todo es por alguna falla nuestra, pero debemos declarar que la obra de Cristo ha sido perfectamente consumada. Amén. Completo en Él. Somos nosotros, aceptos en Él. Ajá. No puede agregar nada a su obra, ni Ajá. restar nada de su obra. Mirna, no sé si recuerdas que el año pasado nos visitó el pastor John Battaglia. Sí, fue una bendición. Una tremenda bendición. Y él compartió en nuestra iglesia el día domingo el mensaje que tituló Consumado es. Y en ese mensaje él examina 5 áreas que fueron consumadas con la muerte de Cristo en la cruz. Dicho sea de paso, están en un programa de Eleva tu Visión. Si alguien desea escucharlo, es el pastor John Battaglia. Es Consumado es. Y vamos a enumerar, solo de pasada, por cuestión del tiempo, las 5 áreas. Las 5 áreas que fueron consumadas. Él llamó a estas las palabras más grandes de la historia de la humanidad. Consumado es. Fíjense que en Lucas, como número 1, vamos a ver, en el capítulo 22 y versículo 37 nos habla de que todo, o sea, fue consumado todo lo que fue escrito acerca de él. El segundo punto, fueron consumados, o consumado fue, porque todos los sacrificios de la ley judaica fueron abolidos. Sí, el tercer punto, su perfecta obediencia fue consumada. ¿Se acuerdan aquel versículo que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz? El cuarto punto, Jesús fue quien satisfizo el juicio de Dios. Consumado es el juicio de Dios. Amén. El número 5, Jesús destruyó el dominio de Satanás, el poder del pecado y de la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Y dónde, oh sepulcro, tu victoria? Amén. Mirna, ¿podrías enumerar otra vez los 5 puntos que fueron consumados, por favor? 1. Todo lo que fue escrito acerca de él. 2. Todos los sacrificios de la ley judaica fueron abolidos. 3. Su perfecta obediencia fue consumada. 4. Jesús fue quien satisfizo el juicio de Dios. 5. Jesús destruyó el dominio de Satanás, el poder del pecado y de la muerte. Muchas gracias. Solo quiero, ya a punto de terminar, quiero mencionar un aspecto que es sumamente importante. Sin importar cuán difícil sea la cruz, cuando Jesús dice consumado es, significa que vendrá un fin. Amén. Al sufrimiento de la cruz. Así quiero es. leerte lo que dice el Salmo 66. Dice en los versículos 10 al 12. Salmos 66, 10 al 12. Porque tú nos probaste, oh Dios, nos ensayaste como se afina la plata, nos metiste en la red, pusiste sobre nuestros lomos pesada carga, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza, pasamos por el fuego y por el agua. Todas esas son experiencias de la cruz, Sí. distintas manifestaciones de sufrimiento, de dolor, de pruebas. Sí. Pero lo que dice al final del verso 12, y nos sacaste a abundancia. Amén. Qué glorioso. Entonces, tal vez hasta que lleguemos al cielo vendrá el fin, pero vendrá el fin. Entonces, hay esperanza porque la prueba no es eterna. Amén. Alegrémonos y gocémonos y tengamos confianza en Él. Hay un fin. Cada vez que experimentemos la cruz, algo de vida nueva va saliendo para nosotros, para nuestra propia vida y para otros. Consumado es. Consumado es. Y Mirna, con esto llegamos a la conclusión de las 7 palabras. Consumado es este programa de Eleva tu Visión, pero que Dios nos dé la victoria. Amén. En la cruz. Gracias por haber estado con nosotros. Amén. Dios te bendiga. Gracias a Dios, sí.
El Templo Sinaí agradece el favor de tu atención. Te invitamos a que nos sintonices el próximo martes por esta misma estación a las 9 de la noche. Nos despedimos con la siguiente petición a Dios. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti